política del partido, como era también Falange Española en su día, que dio el ideario a la dictadura del general Franco. Es gravísimo que un Tribunal Supremo se haya convertido en un aliado objetivo de la extrema derecha española. Creo que es una realidad. Pero además, yo creo que es bueno recordarle al Tribunal Supremo que sería la ocasión de que aplicara el derecho internacional sobre las desapariciones forzadas, porque es una materia en la que parece que, por supuesto, el juez Varela, que era un perfecto ignorante sobre la materia, y otros magistrados de la Sala Segunda, parece desconocer absolutamente, cuando sigue siendo una normativa internacional de derechos humanos básica en cualquier sistema democrático. Y doy un dato para recordar la gravedad que tiene este problema. Según los últimos datos, y son incompletos, porque son a 26 de octubre de 2011, de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, una oficina, por tanto, creada por el anterior gobierno, daba una cifra de fosas comunes identificadas, localizadas, que aún no habían sido objeto de actuación alguna. 1204. Lo hacía el 26 de octubre del año pasado. Si estamos ante ese dato, quiere decir que siguen siendo ciertos los datos facilitados por el juez Garzón cuando cifró en la última providencia de finales del 2008 entre 136.000 y 152.000 los desaparecidos a consecuencia de lo que llamaba el Consejo de Europa los escuadrones de la muerte franquista. El Tribunal Supremo debe reflexionar, aplicar el derecho internacional y nacional justamente y no vulnerando, como ha hecho hasta ahora, la legalidad nacional e internacional. Por tanto, yo creo que estamos ante la necesidad de que el Tribunal Supremo no asuma la lógica de los Estados frente a la lógica de las víctimas, porque las víctimas están, como ha dicho Jaime con mucho acierto, están más desamparadas que nunca, más olvidadas que nunca y más desesperanzadas que nunca. Y en esto yo me voy a permitir leer un texto de un gran trabajo sobre la violencia y el olvido del profesor Reyes Mate, que decía lo siguiente: las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quieranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia, que sucesivamente ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en un sistema democrático. Y esto es lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo si el Tribunal Supremo no se pone acorde con estos principios básicos de la reparación de las injusticias. Por tanto, espero que este juicio que estoy planteando al Tribunal Supremo sea asumido por la ciudadanía para que realmente lo lleve a cabo con todas sus consecuencias. Yo creo que llevaba razón los tres magistrados que dictaron el voto particular del auto de la Audiencia Nacional, en la que se privó definitivamente de la competencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, del juez Garzón para investigar las desapariciones forzadas, o, como decía él, las detenciones ilegales en el marco de crímenes contra la humanidad, que era lo que decía literalmente. Esos votos particulares de esos tres magistrados de la Audiencia Nacional decían: con esta decisión la Audiencia Nacional ha clausurado ante los tribunales la investigación y el derecho de las víctimas a esa investigación. Y esta es la realidad de lo que ha ocurrido hasta ahora y que tiene escaso remedio hoy por hoy. Pero ahí estamos y estaremos todos pendientes de esas resoluciones para que las víctimas sean, como decía Jaime con acierto, reconocidas en sus derechos básicos de reparación, justicia y unos cuantos derechos más que en este momento no puedo precisar. Yo quería además señalar que estas asociaciones, cuando han pretendido comparecer como partes en el proceso, el Tribunal Supremo las ha despachado como quien despacha a alguien que inquieta o estorba o molesta a un alto tribunal. E incluso en algún momento, cuando pretendieron ser parte en el procedimiento penal contra el juez Garzón, llegó un momento en que ese Tribunal Supremo les dijo, en alguna resolución que está por ahí, les dijo que estaban abusando del derecho y algo más grave, que se abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo. Es la mayor muestra de arrogancia, de prepotencia y de injusticia que he visto en un tribunal cuando están teniendo toda clase de complacencias a lo largo de hace ya muchos años con la extrema derecha española. Por las escuchas
telefónicas ordenado por el juez Garzón y que determinaron prácticamente el descubrimiento de la gran trama de corrupción del caso Gürtel y su vinculación al Partido Popular hoy en día. Quiero decir algo que me parece elemental. Mientras el expresidente Camp está sometido a juicio y se permite además calificar a los funcionarios de policía que testifican en su contra como Stasi, policías comunistas, marxistas, etc., sin que pase nada, cuando son auténticos delitos de desacato en cualquier sistema democrático, cuando los principales responsables, o presuntos responsables, para ser más precisos, de la trama de corrupción siguen en prisión preventiva hace 3 años, hasta ahora el único que se va a sentar en el banquillo por el caso Gürtel es el juez Garzón, lo cual me parece algo tan absolutamente insólito en un sistema democrático que realmente no puede llegar a comprenderse. No puede llegar a comprenderse. Yo creo que la admisión de la querella ya implicó, sin duda alguna, y así lo entiendo yo, una alianza objetiva entre el Tribunal Supremo y la corrupción. Por tanto, eso es un hecho incontestable, puesto que fueron ellos los que impulsaron el proceso, le dieron acogida y lo impulsaron hasta llegar al momento en que vamos a llegar del juicio del próximo día 17. Pero sobre todo lo que creo, y creo que entiendo así el sentir general de la ciudadanía democrática de este país, es que el solo hecho de iniciarse en el juicio el día 17 contra el juez Garzón por las escuchas telefónicas de Gürtel, eliminaron el descubrimiento de la trama de corrupción más grande que ha habido en la historia de la democracia española, eso en sí mismo es una victoria de la corrupción sobre la democracia. Es una victoria de la corrupción